Bueno, muy buen día, un cordial saludo para todos y para todas. Desde la Asociación Colombiana de Trabajo del Sector Servicios, a sus servicios, queremos compartir con ustedes la experiencia internacional de una asociación muy importante, que es la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería de Costa Rica. Nos está acompañando en este día el secretario general, el doctor Rodrigo López García. Queremos agradecerle por participar en esta entrevista y compartirnos esta importante experiencia. Queremos que nos cuente un poquito cuál ha sido la historia de la asociación, cuáles han sido sus principales dificultades, logros y finalmente, en materia de convenios colectivos, cuáles son los puntos más significativos. Un fuerte abrazo, doctor Rodrigo, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, de verdad, y para mí, pues, reitero, un gusto estar con Colombia, gente a la que queremos mucho, digo queremos, porque son parte también del diario vivir acá en Costa Rica, emprendedores. Puedo decir que del 100%, todos son muy emprendedores acá en el país. Bueno, vamos a entrar en el tema de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería. Voy a tratar de hacer una explicación tanto sucinta de la historia, aunque inclusive es interesante, es un cuento digno de contar. La asociación AMPE como tal se inicia primero como Asociación de Enfermeras allá por el año de 1937. Veamos que nos estamos devolviendo al siglo pasado, en donde en la Costa Rica de esa época, sumamente machista como creo que eran el resto de los países de América Latina, y bueno, igualmente seguimos con un alto índice de machismo, ¿verdad? Bueno, empiezan a reunirse un grupo de mujeres que trabajaban en un hospital que pertenecía a la Junta de Protección Social, que era la organización o el organismo que se había creado en Costa Rica allá por los años 1890, estableciendo un proceso de lotería nacional para el país, y con esa lotería financiar la atención de los pacientes locos, así se les llamaba, que es el paciente psiquiátrico. Se creó un hospital nacional psiquiátrico en el centro de la capital, y además se tomó para los efectos el Hospital San Juan de Dios, que obviamente era de religiosos, pero se toma para la administración dentro de la Junta, y con ello comienza a funcionar a partir de aproximadamente del año 41, lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Antes de eso, siendo Junta de Protección Social, ya las enfermeras habían comenzado a organizarse. Una gran mayoría de ellas habían llegado como, vamos a ver, como monjas, como hermanas de la caridad. Otras habían botado el hábito, pues habían quedado en la zona hospitalaria. Otras las habían ido a recolectar de las calles porque eran mujeres que no tenían oficios, y entonces se les enseñaba el oficio de la atención de los pacientes, y se establece un proyecto muy bueno. Sin embargo, era un proyecto cruel, de 16 horas de trabajo al día, de un día cada 16 días laborados, un día de descanso. Todas dormían en un solo barracón, donde lo único que tenían era camas de tres plantas para dormir. O sea, estaban totalmente hacinadas, y cuando se lavaba la zona que tenía tuberculosos, en ese momento se mojaba todo el pabellón donde estaban durmiendo las enfermeras de esa época. Se les mojaban sus ropas de cama, sus ropas de trabajo, en fin, aquello era una odisea terrible. Comenzaron peleando precisamente aspectos de horario, salario, y estamos hablando que ya a casi 50 años de que en el mundo se hubiesen establecido las 8 horas de trabajo, en Costa Rica todavía se trabajaba para la mujer en enfermería más de las 16 horas. Se logró acomodar esto, se lograron establecer algunos puntos que tenían que ver con los salarios, pero obviamente el banco tenía todavía 3 patas. Siguen luchando, logran establecer la asociación con una idea totalmente sindical. Estamos hablando que los años 30 son prolíferos en Costa Rica en cuanto a lo que es la teoría comunista, un comunismo muy criollo. Logran venir y establecer algunos contactos, y con ello logran abalanzarse sobre la posibilidad de unirse, y bueno, unidos somos más, ¿verdad? Para los años 40,
para los años 40 del siglo pasado, hay un gobierno que marca la gran diferencia y es el que crea la Caja Costarricense de Seguro Social, crea la Universidad de Costa Rica, crea el Servicio de Acueductos y Alcantarillados, crea una serie de condicionamientos, el Código del Trabajo, y entonces aquí se puede venir y llamar a ese periodo el periodo de las garantías sociales. Esto le quedó riquísimo a las enfermeras de la época y entonces inscribe la Asociación de Enfermeras, pero ya como asociación de enfermeras y obstetras. Lo vienen y lo inscriben en el Ministerio del Trabajo, aprovechando de que está esto existiendo. La gran interrogante para nosotros en este tiempo moderno era por qué no le pusieron sindicato. Creo que con esto también hay que venir y pensar que fueron muy visionarias. Posterior a esos años 40, del 40 al 44, que se da toda esta serie de reforma, se viene en el 48 una revolución en Costa Rica, probablemente la única que ha existido acá en Costa Rica en los últimos 150 años, ¿verdad? En esta revolución cae el gobierno de turno, después se quita el ejército, confluyen una serie de condicionantes que establecen que las garantías sociales, en lugar de haberlas tirado como lo quería la oligarquía cafetalera, que era la que mandaba en este país, antes de la primera mitad del siglo pasado, no es que todavía no manden, siguen mandando, ¿verdad? Pero ahora ya tienen un disfraz diferente. Bueno, pues entonces resulta ser que el presidente que queda, los presidentes que quedan, comienzan a hacer una serie de instrumentos del Estado, instituciones del Estado, y más bien reafirman el Estado social de derecho. Sin embargo, se da una abolición total de los sindicatos que eran sinónimo de comunismo. Y resulta ser que aquí en Costa Rica pues, se salva la Asociación de Enfermeras y Obstetras. Y ya en ese momento ya le habían cambiado la denominación, se llamaba Asociación Nacional de Enfermeras y Obstetras, se llamaba ANEO. Se viene y se salva pues, precisamente porque alguien le puso asociación, pero el carácter reivindicativo, el carácter de lucha de estas mujeres, porque eran solo mujeres hasta el año 62, es increíble y además sumamente visionario. Igual también se salvó el sindicato médico más viejo que se llama la Unión Médica Nacional, precisamente porque no le pusieron sindicato, porque le pusieron Unión Médica, pero si no también hubieran sido proscritos por ley. ¿Qué sucede con esto? Ya hemos recorrido del 37 a los 40, caemos a los años 50. La primera gran misión que nace acá en Costa Rica por parte de los enfermeros es el asunto de llevar el proceso de la atención de los pacientes a un profesionalismo. Entonces se combate el empirismo y se comienza a buscar la posibilidad de unificar a todas las enfermeras en un medio que pudiera venir y establecer un criterio regulatorio para la época y obviamente hacia el futuro, y con ello se comienza a trabajar. Esa década del 50 se comienza a trabajar en la posibilidad de establecer un colegio profesional. Este colegio profesional, a finales del año 58, logra venir y comenzar a dar sus primeros pasos, y con ello la asociación se apunta para esa década su logro más grande, que es conseguir el regulatorio profesional por excelencia, pero además crearle una ley a nivel de la Asamblea Legislativa, a nivel del Ministerio de Salud y a nivel del gobierno, para poder darle un poder sobre lo que son las enfermeras. De ahí en adelante trabajan todos estos, final de los 50 y parte de los 60, consiguiendo becas para mandar a la gente a estudiar a universidades en Puerto Rico, en Estados Unidos, y muy probablemente nos encontramos casi a finales de los 60, gente viajando hacia Chile a prepararse sobre todo lo que era la medicina comunitaria. Fue interesante, se recolectó dinero, se hacían
rifas, se hacían de todas las cosas que se pudieran permitir para tener un poquito de dinero para sufragar los gastos de las compañeras en muchos casos, y para aquella época tuvieron que crear un fondo mutual porque muchas de las integrantes de enfermería pues no provenían de familias muy cercanas y a veces fallecían acá en la capital. Era dificilísimo en aquel momento con una Costa Rica con mucho más problemática de transporte, pues trasladar cuerpos. Entonces ese fondo mutual ayudaba a que se les diera santo entierro a la gente, se pagaran los 5 años que se tenían que pagar aquí de derechos de fosa, y a los 5 años pues iban los restos hacia los rosarios. Pero bueno, fue una labor muy importante. Tal vez en este momento yo la vengo y la menciono, pero son aspectos que tal vez ahorita uno diría, bueno, eso es un logro. Para aquella época fue un enorme logro. A finales de los 60 logran pelear por primera vez la posibilidad de tener un salario que fuera diferente al salario tasado por el Ministerio de Trabajo, que era un salario de miscelánea, la que llega a planchar a la casa, la que llega a limpiar, la que cuida a los niños. Ese era el mismo salario que tenía la enfermera, y obviamente con la cantidad de responsabilidades que se tenía, con la preparación académica que ya se tenía y la escuela de enfermería totalmente habilitada dentro de este proceso, pues comienza esta dura lucha, ¿verdad? Y les voy a contar que la marcha que hicieron por las calles de San José, cuando en realidad los hospitales lo más que tenían eran 300 enfermeras, tuvo que ser apoyada por los ferrocarrileros, que fue una cosa de espanto, y las publicaciones que existían de la época, más los relatos de algunas de las colegas que quedaban vivas, ¿verdad? Que nos hacían a nosotros, fue terrible, porque se dijo que habían las enfermeras que eran como palomitas, que andaban de blanco, habían salido con los más sucios y los más cochinos de todos los sindicatos, que eran los ferrocarrileros, y de verdad venía la gente de los talleres de mantenimiento y las acompañaron hasta la Asamblea Legislativa, y se logra aprobar en el escalafón de salarios que por primera vez una enfermera tuviera un escalafón diferente al de una doméstica. Estos proyectos, digamos, de los años 60, más la consolidación de la escuela de enfermería, nos disparan hacia la década de los 70, que creo que es una década atropellada de ahí hasta el final del 80. Sin embargo, ahí existía ya la participación de más varones dentro de la profesión, comenzaron a tumbarse una serie de valores negativos para la gente, y en los 70 nos encontramos que comienzan a apuntarse del 70 al 80 la posibilidad de crear una ley profesional para enfermería, dado que los esfuerzos por tener un salario profesional para una profesión que ya tenía grados universitarios era difícil dentro del ámbito costarricense. Y acá hay un órgano que se llama la Procuraduría General de la República, que ahora poco sirve de nada, ¿verdad? Pero en aquella época era pues la que mandaba y la que podía venir y sacar sendos criterios, y uno de los criterios que sacó una justificación, probablemente a estas alturas de la vida, si la leemos, es la más absurda de todas, dijo que al no tener una ley profesional no podían venir y ubicarle un mejor salario a las enfermeras. Aquello fue una cosa espantosa, y entonces comenzaron a plantearlo a nivel del grupo que existía político. Pasaron casi 8 años tratando de conformar esta ley, hasta que caímos a los 80, que eran de verdad los más convulsos. Sin embargo, es la década de los 80, y a partir del año 87 y 88 que se logra una ley profesional de increíble valor, que todavía tiene vigencia en muchos campos y en muchos aspectos, que establece una pirámide jerárquica para enfermería, que establece una razón de salarios, pero que
también establece un orden profesional con las tareas, las responsabilidades, la descripción del cargo. Entonces, hace más rico el quehacer de enfermería, aparte de que viene y lo señala como una ciencia de la salud que está totalmente habilitada porque usa un marco definido científico. Y bueno, por ahí logran este otro grupo de visionarias de esta década crear una ley que cobija a todo el gremio. Las luchas en la parte salarial tuvieron un excelente ambiente con esta ley porque estableció ahora sí por vez primera la posibilidad de que una enfermera o un enfermero tuviera un salario adecuado, un salario que permitiera de una vez por todas crear la condición para que ellos pudieran ganar como profesionales, pero obviamente bajo el término de que el ganar como profesionales también se les pudiera reconocer la responsabilidad que tenían en cuanto a la administración de un servicio, en cuanto al sentido de atención del paciente, en cuanto a los procesos administrativos que se llevan y en cuanto a aspectos propios de la investigación que se genera en el campo clínico de la atención del paciente en los 6 niveles de atención que tenemos acá en Costa Rica. Para finales de siglo, nosotros tenemos 2 tipos de componentes de enfermeras, aunque ambos grupos de componentes trabajan para el Estado. Los unos lo hacen para la Caja Costarricense de Seguro Social, que se encarga del segundo y del tercer nivel, y los del Ministerio de Trabajo solamente hacen primer nivel de atención, siendo que la salud en Costa Rica, aún hoy y a más de 20 años de haberse reprogramado la senda de la atención de la salud, todavía gozamos de la posibilidad de tener en nuestro haber la gestión que se hizo desde el Ministerio de Salud. ¿Por qué digo esto? Porque realmente nosotros en Costa Rica gozamos de índices de salud que si ustedes van a revisar a nivel mundial dicen, pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? Si es un país que dedica una cantidad de dinero para la salud, pero tampoco es que se están gastando todo el presupuesto. Bueno, esto yo creo que es el empeño del trabajo en salud, que es multiprofesional, en donde nosotros tenemos puntos muy valiosos en cuanto a la cooperación. Sin embargo, en ese momento, con el último plan de ajuste estructural, el último PAE, tal PAE 3, que nos atropelló a toda América Latina, se viene y se establece que el Ministerio de Salud solo queda como una rectoría. Entonces, aquellas enfermeras de primer nivel, unas quedan en rectoría y las otras se les trasladan a la caja. Y los 3 niveles de atención se les trasladan a la caja. Hoy, 21 años después, el gobierno de Costa Rica le da a la Caja Costarricense de Seguro Social más de 7.000 billones de colones por el traslado del primer nivel de atención, porque le trasladó el componente del recurso humano muy bueno y excelente, podríamos decirlo, pero no le trasladó la parte presupuestaria. Y entonces hoy, a estas alturas de la vida, ese es un problema gigantesco que se tiene. Con las enfermeras logramos venir y encontrarnos que entonces muchas de aquel proceso quedan excluidas de los pagos profesionales, les rebajan los salarios y comenzamos varios juicios que, bueno, ahora al cabo casi de 19 años logramos ganarlos y le han tenido que devolver un buen poco de dinero a algunas, otras desconocidas o familiares porque ya se habían fallecido. Ese es el problema de cuando peleo con el Estado. Ganar el Estado es difícil, ¿verdad? Primero, demandarlo es dificilísimo. Ganarle al Estado es requete difícil. Y hacer lo que pague, señoras y señores, es una cosa, les cuento, de monumento, ¿verdad? De monumento de piedra esa de Carrara, porque si no, no se puede celebrar el triunfo contra el Estado. Sobre todo contra estos estados neoliberales que nos gobiernan a nosotros, que todo va para la bolsita de los más ricos y siempre están viendo a ver cómo le generan un margen no de ganancias, sino de acúmulo de riqueza. Logramos establecer varios convenios, los convenios de los años 80 con la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde en aquella época, bueno, pues se establecieron
un pago diferenciado para el segundo turno, que comienza de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, y para el tercer turno, que comienza a las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Hemos logrado hacer una reducción de jornada de tal manera que la enfermera, por cada semana que trabaja, acumula 4 horas, que es de disminución de jornada, haciendo así que al final del mes tiene un par de días libres más, que se vienen y bueno, se tratan en la mayoría de casos de pegarlos a los libres que ya el Código del Trabajo establece. Esto nos ha ayudado un montón, sobre todo para que pues, el personal de enfermería, y su gran mayoría mujeres, un 88% mujeres, ¿verdad?, pueda venir y tener un poquito más de asombro en sus hogares, porque realmente ese es otro de las problemáticas que no hemos podido resolver nosotros, y que también sabemos es una problemática a nivel mundial para las enfermeras y obviamente también para los enfermeros, porque cuando te vas a trabajar al hospital a las 10 de la noche, de 10 a 6, durante todo un mes, te vas a administrar un servicio en el hospital, pero diga, a veces usted no sabe quién se está quedando a administrar su casa, ¿verdad? Y a veces pues, cuando regresan después del mes ya no tienen esposa y ahí lo que le dejaron fueron los chiquillos, porque eso molesta mucho. Esas son las realidades que vivimos en toda América Latina. El proceso ha sido muy fuerte. A partir del año 2000 y empezando este siglo, logramos generar, y ahí ya yo me cuento como uno de los actores de ese nuevo proceso, generar un proyecto de ley para apegarnos a la ley de incentivos médicos, una ley que estaba montada desde los años 80. Logramos montar a las enfermeras ahí, generar un poquitito más vamos a ver, de dinero en el pago, ¿verdad? Arreglar un poco más el pago, porque ya para el nuevo siglo pues había perdido un valor adquisitivo la profesión. Inclusive estuvimos en un punto donde las enfermeras y los enfermeros habían sido tentados a una migración laboral hacia otros países. Estados Unidos era obviamente el más enriquecedor para llevárselo, pero igual no vengo y digo que Inglaterra, el resto de los países de Europa, y probablemente para las que hablaran el mejor inglés o algunas con francés, pues algunos de los países francófonos y algunos de los países allá de la parte saudita que tenían o que tienen todavía mucho dinero. Logramos establecer negociaciones que mejoraron los salarios. A finales de la primera década e inicios de la segunda década logramos establecer una regulación, digamos, en el salario que lo hizo creciente y lo llevó hasta la línea de lo que hoy llamamos la línea de los profesionales en ciencias de la salud o la línea de los profesionales en ciencias médicas, lo que establece que pues una enfermera en este momento a primer ingreso esté ganando aproximadamente 1.200.000 colones. Estamos hablando de unos $2.000 al mes. Costa Rica es un país muy caro, también tengo que venir a advertir, tan caro como Chile puede ser así. Entonces, pues obviamente estoy diciéndoles que hay que acomodarse muy bien, porque si no, entonces también el dinero no alcanza. Pero bueno, esto nos ha ayudado a montones. Muchas han podido completar estudios universitarios. Obviamente han sido más efectivas también en poder proyectar estudios para sus hijos e hijas, la adquisición de bienes como propiedad de su casa, de habitación propia, el poder comenzar a contar con su automóvil, ese que no se queda varado en la carretera, ese que las lleva por lo menos. Ha sido muchísimo mejor este proceso. ¿Hacia dónde nos hemos podido mover también? Bueno, a la posibilidad y a la consecución de una normativa de relaciones laborales en el caso de las y los que trabajan con la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos ha permitido, bueno, pues ubicar derechos fundamentales que si no se escriben, que si no se describen además, ¿verdad? Para las instituciones, pues obviamente son fácilmente violentados. Entonces en eso hemos caído en la posibilidad de venir y escribir muy bien el derecho de las horas de lactancia, de las licencias por maternidad, de las licencias por muertes de familiares, de esposo, hijos, suegros, y hasta un tercer y hasta un cuarto grado de consanguinidad. Este país todavía sigue siendo un país muy pequeño que está arribando a los 5 millones de personas. Entonces aquí te vas para un lado, te vas para el otro. Aquí desde la zona atlántica a la zona pacífica estás en 2 horas y media, pero entonces allá tenés parientes de un lado y encontrás por el otro. Todavía seguimos siendo un país muy, muy chico, ¿verdad? En cuanto a eso, y eso nos provoca
que tengamos algunas situaciones que son propias de nosotros. Nos conformamos realmente como un grupo profesional, enteramente gremialista, ¿verdad? Gremio profesional, que tenemos particularmente representación en los 29 hospitales que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, que tenemos igualmente representantes en todas las áreas de salud, en las clínicas mayores y algunas cosas que ellos llaman los CAIS, ¿verdad? Que son los centros de atención integral en salud. Y bueno, por ahí hemos podido movernos. Trabajamos con una cuota muy baja en cuanto a lo que podemos llamar colones. Son aproximadamente 9,000 colones, lo que es menos de $10 en este momento por cada uno de los afiliados. Tenemos algunos convenios con algunas rentacar por si la gente quiere viajar y no quiere usar su automóvil. Tenemos algunos convenios que hemos ido desarrollando con algunas clínicas por ahí de óptica, pero no hemos elaborado nunca la posibilidad ganancial, porque acá en Costa Rica pues no se permite que un sindicato pueda venir y montar una empresa o algo así, a diferencia de otros países que pueden tener un hotel donde sus afiliados puedan ir, paguen una cuota súper mínima, prácticamente muy cómoda, pero que entonces aquí en Costa Rica no lo agarraría uno la tributación del Estado y casi que nos ahorcaría. Es inclusive muy difícil para nosotros acceder a préstamos bancarios para cualquier cosa, porque los bancos te manejan todo y en el momento, llaman a nosotros igual, como somos asociación, nos lo manejan como asociación. En el momento en que vienen y observan que hay un movimiento y que es un sindicato y que puede crecer, las políticas del Estado y ahí las serpientes gruesas del neoliberalismo se paren, ahí no los podemos dejar que se desarrollen. Este año tenemos 84 años y el próximo, si Dios quiere, esperemos que la pandemia nos permita por lo menos realizar una buena actividad en donde podamos disfrutar de la posibilidad de conversar de esta historia que de verdad, si hay que venir y agarrarla por décadas, da muchísimo de qué hablar. De los proyectos que hay a futuro, porque ya hay que comenzar a abrir las estructuras para los muchachos, las muchachas más jóvenes. Nosotros desde hace 10 años hemos estado liderando un proyecto que se llama la formación de líderes del futuro. Ya hemos identificado quiénes nos van a representar, tenemos esa posibilidad y hemos participado en los últimos 20 años de la afiliación a una federación internacional que se llama la Internacional de Servicios de Salud, que ahí es donde he conocido a tanta gente de Colombia, a tanta gente de Cono Sur, de la zona igualmente aquí, de Centroamérica toda, y de diferentes partes del mundo, donde hemos podido exponer lo que son a veces nuestras problemáticas laborales y tratar de copiar algunos modelos, aunque después de los años hicieron con esto, me he dado cuenta que aunque existan modelos que son muy buenos en algunos países, es difícil hacer un injerto en las sociedades nuestras porque hablamos el mismo castellano, pero a veces el tipo de normativas legales nos obligan a más o menos y entonces no prevalece la misma suerte que vimos en otros lugares, ¿verdad? Don Ricardo, perdón. Claro que sí. No, agradecer al doctor Rodrigo López García por su excelente presentación de la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería de Costa Rica. Nos ha quedado muy claro esta historia tan especial, sobre todo pormenorizada en los tiempos, lo que han podido inclusive lograr a nivel inclusive pues legislativo, también los beneficios para sus afiliadas y sus afiliados. Doctor Rodrigo, de parte de la Asociación Colombiana de Trabajadores del Sector Servicios, a sus servicios, queremos agradecerle por habernos hecho esta presentación, por habernos contado también esos excelentes logros y bueno, esperamos seguir en contacto y poder estar desarrollando actividades en común. Muchas gracias, doctor Rodrigo.
Bueno, muchas gracias de verdad y pues a todas sus afiliadas, a ustedes, a la junta directiva que representa, pues igualmente nosotros a la orden en el momento en que, bueno, nos podamos encontrar, si es aquí en Costa Rica, pues magnífico, si es allá en Colombia, dicen que mejor. Yo no ese es un detalle, todavía no he podido ir a Colombia ni siquiera a pasear. Bueno, estaba dentro de los planes, pero miren que esta pandemia ha sido sumamente restrictiva para todos. Ya aquí hemos ido caminando con ese proceso. Ha sido también una lucha muy fuerte por el asunto de los EPP, ¿verdad? Los equipos de protección personal o protección individual, que se le llaman en algunos otros lados. Ha sido todo un proceso de defenderlo legalmente y bueno, nuestro cuerpo de abogadas aquí acostumbra a tener mujeres abogadas porque resulta ser que cuando la población es de más mujeres, ellas se entienden mejor, eso es algo que es muy importante. Yo soy un accidente como secretario general porque aquí pues, de estos más mujeres, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar liderando estos procesos, pero en el momento en que podamos servirles con demasiado gusto y pues es importante que inclusive de verdad poder hacer más grandes los nexos en pro de la gente que uno representa, en pro de los intereses de toda la población, del grupo generado en este momento como afiliación y en pro también de los principios, de los objetivos que realmente lleven a un desarrollo humano. Nosotros producimos, en nuestra cuenta de Facebook, lo pueden ver, producimos casi siempre cortos que tengan que ver mucho con las celebraciones que se dan a nivel mundial, las luchas contra la pobreza, la erradicación del polio y haciendo inclusive hincapié en realmente cuál ha sido el trabajo de nuestros profesionales, no solamente de enfermería, sino de la parte médica, de la parte de la microbiología, de la farmacia, porque pues en realidad yo sí creo conveniente decirles que el trabajo de salud es un trabajo multidisciplinario, que si pudiéramos tener más para los afiliados, pues habría que darles más, porque el que se dedica a cuidar el valor más alto de los seres humanos, que es la salud, debería de tener un lugar privilegiado. Eso sin tener que venir y pensar, como dicen a veces los neoliberales, no les vamos a dar gollerías. No, ya nadie está pidiendo gollerías. Lo que pasa es que se debe de tener muy claro, mientras un mundo duerme, cientos o miles de profesionales de la salud y los equipos de refuerzo que tenemos, los equipos de apoyo están despiertos cumpliendo una labor que es muy sana, mientras muchos están en la playa celebrando su cumpleaños, su Nochebuena, la Semana Santa que se convirtió en la época de los paseos, pues tenemos un contingente enorme en todas partes del mundo que está atendiendo la salud humana. Entonces, lo mínimo que podríamos pensar en algún momento, y cuando vengo y digo esto, es que cuando se logre establecer regulaciones, pues se tome en cuenta este tipo de personal. Y a veces lo que uno más le pide a los compañeros, si alguno va a participar en el veneno más terrible que tiene la vida de todos los países, que es la política, pues ojalá que cuando lleguen a ocupar un puesto político, no olviden la cuna de donde vienen, no olviden las necesidades que tienen los grupos que han representado y al cual tendrán que regresar. Y obviamente que tiene que prevalecer la posibilidad de que se genere dentro de la salud un trato dignificado para el trabajador, una salud que esté remunerada por el Estado, que sea en su gran mayoría, ojalá que pública, y si es privada, que sea de muy buen acceso para todos, y que se construya siempre un presente alentador y obviamente un futuro que permita el desarrollo de todos los seres humanos. Hay que pensar que ese futuro no es nuestro, que es de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que como los queremos tanto, hay que desearles lo mejor de lo mejor, hay que darles lo mejor de lo mejor, pero probablemente si no son mis hijos, no son mis nietos, pues también tengo que preocuparme porque son los hijos de mi patria. Claro que sí. Rodrigo, muchas gracias nuevamente. Muy, muy amable.